Bien, entonces yo les decía la semana pasada que nos íbamos a adentrar en América Antigua, en un área nuclear, o sea, no solamente estamos hablando de área cuando hablamos de un espacio, un territorio, sino que área va a implicar también que son unidades culturales, unidades sociales, unidades que construyen identidad y que hablan también en el concepto de nuclear como un área que ha atravesado distintas etapas, desde un momento elítico, desde un momento de nomadismo, desde una organización de pequeños grupos nómadas que van siguiendo el alimento, que van recordando los lugares en donde podían recolectar frutos, luego nómadas estacionarios, luego sedentarismo a partir, decíamos, del desarrollo en especial en poblaciones agroalfareras, y esta complejidad de los pueblos sedentarios hasta llegar a conformar grandes imperios en donde lo que se enfatizaba era la dominación de otros pueblos, la amplitud de fronteras, la definición de fronteras, lugares que formaban como centros políticos administrativos, porque cuando más grande es una sociedad, más se requiere de una división de las tareas, y a su vez para organizar esa división de tareas tiene que empezar a surgir lo que es una autoridad que diga, bueno, vos te encargas de esto, vos te encargas de aquello, ¿no? Bien. Entonces, el área nuclear que nosotros vamos a trabajar este año es el área nuclear de Mesoamérica, Mesoamérica entendida como una gran entidad cultural que tendrá particularismos locales, pero que implica una representación simbólica de mundo, que implica una homogeneización de ciertas características comunes, como va a plantear Duverger. Duverger habla, es un historiador que da clases de América Antigua, América Antigua en la Universidad de México, en la UNAM, y él habla de una ocupación de distintas culturas por parte del territorio, una ocupación pluritétnica, pero en donde se va a producir un proceso de nahuatlización. El náhuatl va a ser la lengua que van a hablar los últimos pueblos que son sojuzgados y conquistados por los españoles. La nahuatlización tendría que ver con este proceso de hablar una lengua común, ¿no? Habíamos señalado algunas características que decíamos la otra vez: la agricultura intensiva, el desarrollo de la técnica en la agricultura, el manejo de recursos agrícolas. Dijimos también el desarrollo de lo que van a ser centros urbanos. Eso lo vamos a señalar en especial en culturas como Teotihuacán y Maya. Una alta especialización artesanal que logra tener una gran influencia incluso más allá de la región específica. Habíamos hablado del mercado, habíamos hablado de las edificaciones como el juego de pelota, las pirámides escalonadas, también la escritura, ¿no? El desarrollo de un calendario. Los pueblos, eso es interesante, ¿no? Quizás eso lo han visto en la escuela primaria, pero los pueblos agrícolas, una de las necesidades es tener conocimiento de cuándo hay que cosechar, cuándo hay que sembrar, en qué época conviene hacer la poda y demás. Es decir, hay una necesidad de empezar a estudiar el tiempo, de empezar a organizar el tiempo, ¿no? De armar cronología.
Entonces empieza a surgir un calendario típico de la nahuatlidad, que viene de culturas mayas y refrendado y revisitado por las culturas aztecas. Y por el otro lado, una ampliación, ¿no? Es decir, son culturas que van logrando cada vez mayor cantidad de población, ¿no? Y el otro tema que yo les decía, la escritura, ¿no? En el caso de la cultura maya, nos han quedado glifos, ¿no? Nos han quedado pictogramas, ¿no? Nos han relatado su historia a partir de esta escritura, ya sea para uso público como también para uso esotérico, ¿no? Esto permitió toda esta transmisión de todos los saberes astronómicos, religiosos, ¿no? Ideográficos, a partir de este sistema ideográfico, ¿no? El otro eje que yo les comentaba, este enterrar ofrendas en los centros ceremoniales, ¿no? Y esos lugares como marcadores territoriales, ¿no? En el caso vamos a ver ahora cultura olmeca, pero que empieza a aparecer esta idea de un túmulo, de una falsa montaña, diríamos, una montaña artificial, mejor dicho, ¿no? Esta idea del túmulo como marcador territorial, como espacio de ofrenda, ¿no? La importancia de lo exterior, esa vida exterior, y la sacralización de ese espacio en donde se marca que ese espacio no es un espacio cualquiera, sino que es un espacio sagrado, ¿no? A donde se va a concurrir para hacer las ofrendas, donde se va a concurrir para hacer rogativas, para hacer pedidos, distintas ceremonias, ¿no? En ese mundo que está en un mundo más allá, en ese mundo de los dioses, ¿no? Con los cuales convenía llevarse bien, ¿no? Bueno, respecto a otras características, tienen que ver con un politeísmo, hay una cantidad de dioses protectores, de dioses vencedores, e incluso cuando un pueblo domina a otro, una tendencia, después vamos a ver las diversidades, pero general de este área mesoamericana es tomar los dioses de los vencidos, ¿no? En especial, bueno, el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el agua, el fuego, la luna, ¿cómo es? El águila y los ay, no me salen bueno, ya veo. La serpiente que conjuga con las del quetzal, ¿no? de este ave. Bien, por ahora, y ahora ya me meto en cuestiones más específicas, si no me queda muy bien. Aquí les comparto una pequeña periodización aproximada de las culturas que vamos a ir analizando. No es que vamos a analizarlas en total profundidad, pero sí nos viene bien para que se vayan ubicando. La cultura más antigua que vamos a estudiar dentro de lo que sería el periodo formativo se va a ligar al 1500 a.C. hasta el 200 o 100 de nuestra era. Es la cultura olmeca, se la llama cultura madre, cultura que va a instalar ciertas bases que nos va a permitir hablar de rasgos que después se van a ir reiterando. Luego vamos a hablar de lo que sería ya conocido como un periodo clásico de dos culturas, la cultura de Teotihuacán, cuyo centro está muy cerquita de donde está hoy la ciudad México DF, ¿no? En el Distrito Federal de México,
la desaparición de esta cultura, el abandono de este centro, uno de los primeros centros urbanos con un gran desarrollo. Ahí veíamos la calzada de los Muertos de este centro de Teotihuacán, Teotihuacán, perdón, del que va del 100 al 650. Y luego, también en nuestra era, la cultura maya, que va a tener dos grandes momentos en la cronología que se la organiza, un momento ligado a las tierras bajas y luego a tierras altas, y que incluso va a convivir hacia ya un momento posclásico. El momento posclásico vamos a tener cultura tolteca y la cultura azteca o mexica, que es justamente la capital, Tenochtitlán, es donde está ubicada actualmente en México DF, ¿no? Los vamos a ir ubicando en el mapa, vamos a ir viendo algunas características generales y voy a aprovechar una serie de videos que ha publicado la UNAM, que es la la Universidad Autónoma de México, que es, digamos, autoridad en la materia, que tienen un muy buen nivel y que quizás les sea más atractivo que los videos caseros que les brindo yo. Entonces los vamos a ir complementando a estas ejes generales con visiones más vívidas a partir de los videos. Bien, esta imagen para ya adentrarnos en esta cultura del formativo, hablamos de esta organización, hicimos preclásico, formativo, que las culturas que vayamos a ver ligadas a los periodos formativos son culturas que decíamos, ya son agroalfareras, o sea, que ya son sedentarias, que hay una agricultura que va a tender a ir especializándose. Y decíamos que hay una agricultura de maíz, de calabaza, de frijoles, de legumbres, ¿no? Hay un desarrollo de la domesticación de los animales, ¿no? Para dar origen a lo que va a ser la ganadería, ¿no? Un dominio de cierto tránsito fluvial, un desarrollo de cultos religiosos y se han hallado, ahí están marcados, los distintos centros religioso-políticos, ¿no? Es decir, hay que pensar que estas culturas, lo gubernamental, el dominio del pueblo estaba legitimado, revestido, constituido, ligado a lo religioso, a lo sagrado, ¿no? Es decir, yo te obedezco a vos porque vos sos el que tenés el contacto con los dioses, ¿no? Y permitís que llueva y que no nos moramos de hambre. Y obviamente ya lo que se empieza a observar es este pago de tributo, diríamos, impuestos, ¿no? Nada más que no a nivel de dinero, sino a nivel de intercambio de mercancías. Los olmecas Miguel Covarrubias habla justamente de esta cultura y de esta región, de esta cultura madre, para mencionar estos pueblos que hablan Zoque o Mixé y le dicen que se desarrollan en la región de Hule. El nombre es un nombre que se fue dando hacia la década del 30, distintos estudiosos como Marcel Saville, Georges Vaillant, que está el texto sobre Mesoamérica, Hernán Beyer. Este nombre consolidado de Olmeca, gente de Hule, eso significaría, cómo fue denominado por parte de los aztecas
a estas poblaciones, de las cuales ellos decían descender, ¿no? Tanto de los olmecas, y después vamos a ver qué pasaba con los de Teotihuacán, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está, ahí les dejo marcado algunos sitios, como La Venta, Las Limas, San Lorenzo, ¿no? Tres Zapotes, ¿no? Sitios en donde se va a desarrollar esta cultura que, dice Covarrubias, tenían una obsesión por el jaguar. Este era el felino que no me acordaba el nombre, no me salía recién el nombre, ¿no? Y el jaguar estaba ligado justamente a este animal totémico, podríamos decir. Bien, y dentro de estas manifestaciones visuales de la cultura olmeca, me interesa señalar, ahí tienen este matrimonio, Matthew Sterling, en donde vienen bancados por el Smithsonian y descubren las famosas estas cabezas, que son, fíjense, ahí tienen a ella sentada en una de estas cabezas, de gran tamaño. Son las cabezas colosales, son cabezas gigantes, en piedra, diríamos como una característica, esta escultura monumental en piedra de los olmecas, ha sido y es un símbolo reconocido, un símbolo identitario de la cultura olmeca, y que marca e instala las bases para lo que va a ser, si podríamos hablar de un arte monumental, ¿no? Eran cabezas enclavadas en espacio público, hablan justamente de un poder centralizado, ligado a estas cabezas, si ustedes las observan, bueno, a quiénes se representaban, qué características formales tenían las cabezas. Fíjense la prominencia de los labios, la nariz achatada, los ojos almendrados, ¿no? Y ese casco, que si ustedes observan esta variedad de cabezas, van a ver que son todas distintas, ¿no? Entonces, ¿a quiénes estaban representando? Ahí podrían estar representando a generales o soldados digamos, militares que habían logrado grandes hazañas, pero que se confundía esta posibilidad de ganar y de haber triunfado como aquellos que tenían la venia de los dioses, ¿no? Que tenían la aceptación de los dioses, ¿no? Prometí hacerlos cortos, pero voy a hacer un parate hasta acá y les paso el vínculo del video de Olmecas, porque si no vamos a estar hasta la eternidad. La cultura olmeca entonces va a tener un periodo que es llamado como periodo aldeano, es decir, de pequeñas aldeas, ¿no? De una organización muy simple, que va a ir desarrollándose y va a ir complejizándose hacia generar estos centros ceremoniales, como habíamos mencionado, Tres Zapotes, San Lorenzo, donde, bueno, allí hay una diversidad de fechas, incluso estos centros, que no me interesa que ustedes las recuerden. Pero sí, para que vean, bueno, otra característica es este grupo, ¿no? Que datan, que son antiquísimas, de estas estatuillas modeladas en arcilla que se han encontrado, de rostros podrían haber sido niños, ¿no? Porque el cuerpito es de un niño, ¿no? Eso se le llamó los baby face. Entonces,
¿qué serían, no? Y la característica de estos babyface, fíjense que tiene la boquita como abierta, ¿no? Como que está, y bueno, totalmente achinadito el ojo, ¿no? Es decir, el alargamiento del ojo, bueno, la síntesis de los rasgos, ¿no? No hay mucho detalle, es decir, con el mínimo de, hay una simplificación de los rasgos y, bueno, toda la deformación craneana, ¿no? El grupo de estas estatuillas que se han encontrado, bueno, ¿a qué podrían haber remitido? Si eran cerámicas, si eran, si eran chamanes que estaban en una ceremonia, o eran, bueno, no lo sabemos, ¿no? Es decir, encontramos estas estatuillas, estos objetos, y empiezan las distintas interpretaciones. El problema que tenemos, y nos va a pasar cuando el año que viene veamos prehistoria y demás, es el tema de que no tenemos documentos para contrarrestar, para comparar la función que tenían estos objetos en el momento en que fueron realizados, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, este tema de para qué es la función, es una lectura hipotética, ¿no? Que obviamente está ligado a, entonces, estas primeras manifestaciones visuales, estas primeras manifestaciones artísticas de América, están ligados, como las europeas también, están ligados al mundo sagrado, ya sea una representación de dioses, ya sea a una ofrenda de agradecimiento, ¿no? Es decir, estaban atravesados por el dominio de sociedades en donde domina lo sagrado, valga la redundancia. Me detengo entonces en esto que decíamos de la montaña artificial, un túmulo, es decir, esto no es una montaña natural, sino que ha sido realizada, que sería el antecedente de las pirámides, ¿no? En esto hablamos de culturas mayas, culturas, ¿no? Y esta idea de túmulo, de lugar en donde se realiza la marca, es decir, hay una marca, hay una diferenciación de ese espacio que deja de ser un espacio homogéneo, un espacio común, para ser un espacio distinto, que es el espacio sagrado, ¿no? Esta idea de la marca y de la figura de la pirámide, ¿no? De esta montaña artificial, y a su vez esta idea de centro cósmico, ¿no? Y centro, en este caso, acompañado de esta montaña artificial, de una de las cabezas encontradas en la venta, en uno de los sitios, para vista desde distintos perfiles. Son grandes moles de basalto, de piedra dura, ¿eh? Fíjense cómo está trabajada del lado de frente. Del lado de atrás no está prácticamente trabajada, probablemente haya estado para la exhibición solamente de una de estas caras, ¿no? De nuevo decíamos, esta simplicidad en los rasgos, ¿no? Los labios sumamente alargados, esos ojos almendrados, y bueno, estos relieves en el casco, ¿no? Esta cabeza se la conoce como la cabeza del joven guerrero. Ahora les pongo, porque si no me quedan muchas imágenes en una sola. También de la venta, este otro tipo de construcción, fíjense que es un altar, se le llaman altares, que se encuentran en la venta. Tendríamos en Las Limas, también hay, entre Zapotes también, todo esto es algo que está en permanente descubrimiento, ¿no? ¿Qué pasaba? Son lugares, ustedes ven, con mucha vegetación, pero con ríos que tienen momentos de grandes crecidas por la excesiva lluvia. Entonces, estas crecidas lo que
primero, la vegetación es tal que inunda las ruinas y de alguna manera las ha protegido, ¿no? Para que no la vean y las destruyeran los conquistadores. Pero por el otro lado, estos ríos y estas grandes inundaciones han deteriorado muchos de los restos que han quedado de estas culturas. Volviendo, bueno, fíjense los distintos, altares en donde aparece esta idea de la representación como si fuera un sacerdote el que está en esa hornacina que está saliendo, ¿no? Fíjense de nuevo el tratamiento del cuerpo, las orejas que aparentemente tendrían algún tipo de aro y demás, y el tocado que habla de un rol que no era un hombre común, sino que estaba vinculado a un sacerdote, a una relación con ese espacio del más allá, digamos. Y la ofrenda del niño, el niño vuelve a tener la boquita abierta, ¿no? Que observábamos. Y en el otro caso, que está como si estuviera por atar, fíjense que está sentado, así van a representar, bueno, cuando nos veamos les muestro mejor cómo, pero estaba sentado con una pierna arrodillada y la otra hacia atrás, y en sus manos está como queriendo atar estos dos mundos, ¿no? Esta idea de mediador, ¿no? De mediador con el otro mundo, ¿no? En este caso. Y también fíjense cómo trabaja el cuerpo, en donde es bastante cónico, los brazos son como, ¿no? Como cilindros, ¿no? Demasiado simplificado, pero sin embargo está lo que necesariamente me permite a mí identificar a ese personaje, a ese representado, ¿no? Entonces tenemos una representación de la figura humana, tenemos un desarrollo de escultura en piedra, en distintos tipos de piedra, ya sean relieves y figuras exentas, y en hornacina. La hornacina sería ese huequito que tendría ese altar. Y aparte tendríamos una tendencia a la representación mimética, o sea, hay una tendencia a imitar, pero con una dominancia de la síntesis en la representación de los rasgos, ¿no? Podríamos sintetizar de alguna manera así. Les dejo con el video.